Muy buenos días, mi nombre es Boris Enríquez, soy médico radiólogo y estamos en la, en la red norte acompañando el tratamiento y campaña de prevención y tratamiento del cáncer por la Fundación. Me pidieron dar de nuevo la conferencia de la clasificación BIRATS y ahí vamos a comenzar. La clasificación BIRATS, estamos ahora en la quinta edición. Las 4 ediciones anteriores del Colegio Americano de Radiología fueron en el año del 93, 96, 98 y 2003 y la quinta fue en el 2003. Los objetivos de la clasificación BIRATS es estandarizar la terminología y la sistemática del informe mamográfico, categorizar las lesiones, establecer el grado de sospecha y asignar una recomendación sobre la actitud para tomar en cada caso, y nos permite a los radiólogos y a los médicos tratantes realizar un control de calidad y monitorización de los resultados. La mamografía tiene una sensibilidad variable. Cuando el tejido glandular cuando el tejido es graso, la probabilidad diagnóstica es del 98% y va disminuyendo en la medida en que tenga más tejido denso, más tejido glandular. El informe radiológico debe indicar varias cosas. Lo primero es el estudio, por qué se solicita el estudio. Vamos a informar la composición global del tejido glandular mamario. Vamos a describir los hallazgos significativos que encontremos y vamos a hacer un comparativo con los estudios previos. Posteriormente a eso, establecemos la clasificación de acuerdo a la categoría BIRATS y damos recomendaciones. Vamos a hablar ahora de la primera parte que corresponde a la composición de la mama. La mama, de acuerdo al colegio, tiene 4 grados. Está cuando es completamente cuando es completamente grasa, como la primera imagen, decimos que es un tipo A, o sea, predominantemente grasa en el tejido glandular es menor al 25% y el tejido graso mayor a un 75%. La composición B es una composición mixta donde el tejido glandular está entre el 25 y el 50% y el resto es compuesto por grasa. La composición C o el tipo C, hay mayor cantidad de tejido glandular que puede llegar a un 50-75%. Y el tipo D es completamente densa cuando es mayor del 75% del tejido glandular. En este caso, la resolución del estudio es menor, porque las imágenes pueden estar oscurecidas por el tejido glandular. Los hallazgos que vamos a encontrar en la mamografía. Vamos a describir si hay nódulos, calcificaciones, si hay distorsión de la arquitectura o hay nueva aparición de alguna lesión previamente establecida. En los nódulos vamos a describir la morfología, los márgenes y la densidad. En la morfología vamos a describir si es oval, redondeada o irregular. Entonces tenemos 3 tipos: morfología oval, redondeada o irregular. En los márgenes de ese nódulo se determina si es circunscrito, es decir, que está completamente definido en sus contornos, o si está indefinido. En la clasificación BIRATS anterior, este indefinido era considerado como mal definido. Se cambió el término de mal definido a indefinido. El tercer punto es si hay lobulaciones, sería micronodulado, si está oscurecido, y cuando hablamos de oscurecer es cuando es más del 25% del contorno del nódulo está oculto por el tejido glandular vecino, y cuando el margen es espiculado. Entonces tenemos
Márgenes pueden ser o circunscritos, indefinidos, microlobulados, oscurecidos o espiculados. Y la densidad la vamos a valorar de acuerdo al tejido graso. Si es con contenido graso, si es hipodensa con relación al tejido vecino, isodensa o hiperdensa, y todo esto es con relación al tejido adyacente al nódulo descrito. Entonces, tenemos la morfología, los márgenes y la densidad. La morfología. Tenemos la forma, puede ser redondeada, oval o irregular. Y con esto vamos a determinar cada nódulo. Comenzamos la descripción del nódulo de acuerdo a su forma, redonda, oval o irregular. Los márgenes, como lo había dicho anteriormente, circunscritos, oscurecidos cuando es mayor del 25% del nódulo, microlobulados, indistintos y espiculados. Aquí tenemos los márgenes. Vemos en el primer ejemplo un nódulo circunscrito. En este caso, vemos el nódulo que es de forma oval, pero el margen está completamente definido. Entonces, decimos que es un margen circunscrito. Oscurecido es cuando vemos la imagen redondeada aquí, vemos como una imagen nodular, pero solamente tenemos visualización de la mitad del nódulo. La otra mitad del nódulo está oscurecido por el tejido glandular vecino. Entonces, ahí serían márgenes oscurecidos. Microlobulados, vemos las lobulaciones que presenta el nódulo. Los formas de indistintos es cuando no conseguimos diferenciar los contornos del lóbulo. Y espiculados son en forma de rayos de sol, cuando mandan bandas densas hacia el tejido vecino. La densidad del nódulo. Los nódulos pueden ser de baja densidad, y estamos hablando siempre en comparación con el tejido vecino. Baja densidad, de igual densidad del tejido vecino o de alta densidad con relación al tejido vecino. Acá en la imagen inferior vemos 3 nódulos hipodensos con relación al tejido vecino que corresponden a tejidos grasos. Aquí vemos otros ejemplos. El lipoma, vemos que es un contenido eminentemente graso, entonces es hipodenso con relación al tejido glandular. Los nódulos de baja densidad, o sea, vemos que es con relación menor densidad que el tejido glandular vecino, de igual densidad, es decir, que no permite una diferenciación completa con el tejido glandular adyacente, y de alta densidad es que marca, es mucho más evidente que el contorno glandular. Aquí tenemos de nuevo la explicación en cuanto a forma, márgenes y densidades. Tenemos el primer nódulo ovalado, redondeado e irregular en cuanto a fórmula. En cuanto a la forma, los márgenes circunscritos, oscurecidos, microlobulados, indistintos y espiculados. Y en cuanto a la densidad, de baja densidad, contenido graso, baja densidad, igual densidad y alta densidad. En la benignidad está dada entre más baja densidad tenga el nódulo, los contornos serán circunscritos y forma ovalada. O sea, bien definido el nódulo de baja densidad y de contornos circunscritos es probablemente benigno. Lo contrario es maligno, es decir, alta densidad y de contornos espiculados. En eso indicaría la malignidad. ¿Cómo pueden ser las calcificaciones y cómo están en comparación con la clasificación anterior? Estamos en típicamente benignas y las sospechosas. Las típicamente benignas son las calcificaciones pequeñas, puntiformes, que pueden ser cutáneas, vasculares o en forma de palomitas de maíz. Las sospechosas son las gruesas heterogéneas, las amorfas, antes llamadas indefinidas,
las finas pleomórficas o las finas lineales o que bifurcan. Líneas finas que bifurcan son sospechosas. La distribución de estas calcificaciones pueden ser difusas, regionales, agrupadas, segmentarias o lineales. Veamos de acuerdo a la morfología, las típicamente benignas. Aquí vemos que están lineales en forma de anillo, o sea, calcificaciones periféricas. Tenemos las formas de palomitas de maíz o de crispeta, que aquí las vemos, que son típicamente benignas, corresponden a fibroadenomas calcificados. Las calcificaciones como en camino o en riel son las calcificaciones vasculares que los vemos con los vasos con calcificación en las paredes. Entonces son calcificaciones benignas. Aquí tenemos las típicamente benignas, las calcificaciones puntiformes que las vemos en la piel de las mamas. La leche de calcio, que vemos como un menisco. Las calcificaciones gruesas, lineales, en las mastitis de las células plasmáticas. Posteriormente tenemos las calcificaciones distróficas, que son gruesas, las en forma de palomitas de maíz para el fibroadenoma, calcificación en anillo, las calcificaciones vasculares en forma de rieles, las redondeadas o puntiformes son calcificaciones típicamente benignas. Estas calcificaciones de necrosis grasa que son redondeadas con centro radiolúcido. Las calcificaciones, aquí las vemos nuevamente, las calcificaciones en forma de palomitas de maíz o las redondeadas que son típicamente benignas. Las calcificaciones vasculares en forma de carrilera, siguiendo la pared del vaso. Las de las mastitis de células plasmáticas, que son lineales gruesas. Aquí tenemos en comparación del BIRAD 3 del 2003 y el 2013, el BIRAD de la quinta edición, las clasificaciones antes eran conocidas como benignas, intermedias y de alta probabilidad, y ahora cambiaron a ser típicamente benignas y las sospechosas. En las sospechosas quedaron las clasificaciones amorfas, las agrupadas, las finas pleomórficas y las finas lineares o que bifurcan. Entonces, las amorfas, el grupo de las clasificaciones agrupadas heterogéneas, y las finas pleomórficas son clasificación 4B. Y las finas lineales o que bifurcan son clasificación BIRAD 4C. Y las benignas son las calcificaciones vasculares puntiformes, las calcificaciones de piel, las calcificaciones vasculares, las en forma de palomitas de maíz, las redondeadas puntiformes, las calcificaciones en anillo, las distróficas, las de necrosis grasa, la leche de calcio y las calcificaciones por suturas. Las de morfología sospechosa. Tenemos calcificaciones amorfas. Aquí las sospechosas de calcificaciones sospechosas de patología. Las amorfas, que son calcificaciones puntiformes, poco evidentes, menores de medio milímetro, difusas, no son vistas definidas. Ese tipo de calcificaciones llamadas amorfas son sospechosas. Las finas pleomórficas también agrupadas, que son calcificaciones pequeñas de diferente forma, agrupadas en más de 5 por centímetro cuadrado. Las heterogéneas agrupadas, las finas lineales que bifurcan, igual o formando los brazos. Tenemos aquí nuevamente el tipo de calcificaciones amorfas agrupadas, poco definidas, las finas pleomórficas, las lineales delgadas que bifurcan
y las gruesas heterogéneas. Las distribuciones pueden ser, la distribución de las calcificaciones puede ser o dispersas por toda la glándula o regionales cuando comprometen la mitad o superior o inferior o un cuadrante, las agrupadas, las lineales y las segmentales. Aquí vemos en el ejemplo dispersas por toda la mama, regionales que ocupan un cuadrante, agrupadas o un segmento, segmentales. El otro punto de alteración, y ya habíamos visto, el primero eran los nódulos, segundo las calcificaciones, el tercer punto es la dispersión de la arquitectura. ¿Cómo se define la distorsión? Son espículas que irradian desde un punto sin un nódulo definido. Son de difícil detección y pueden estar en relación o con cirugía previa, y las causas más frecuentes sin cirugía previa sería el carcinoma o una cicatriz radial. Entonces tenemos unas lesiones que irradian desde un punto sin un nódulo definido. Aquí vemos en el ejemplo, son unas bandas densas que confluyen en una región central, pero que no vemos en ese centro un nódulo definido. Tenemos aquí, vemos otro ejemplo de distorsión de la arquitectura. Igualmente. Y el otro punto son las asimetrías. Definimos una asimetría, es toda aquella densidad que solo se ve en una sola incidencia radiológica. Nosotros las proyecciones son básicas de la mama, son dos, la craneocaudal y la mediolateral. Si solamente vemos una lesión que es identificada en una de las proyecciones, vamos a hablar de una asimetría. Una asimetría focal, que es el otro punto, es la que ya se representa en dos incidencias, en dos proyecciones. Entonces diferenciamos. Asimetría sola es la que se ve en una sola incidencia. Asimetría focal la vemos tanto en la proyección craneocaudal como en la mediolateral. Y la asimetría global es la que ocupa al menos un cuadrante y el borde externo de ese tejido denso es cóncavo. Entonces tenemos asimetría, asimetría focal y asimetría global. Y la cuarta punto sería la asimetría del desarrollo, es aquella asimetría que aparece como un evento nuevo, que no lo teníamos en estudios previos. Tenemos aquí la asimetría, que solamente vemos esta imagen nodular, ovalada, en la proyección cráneo-caudal, pero en la mediolateral no se identifica. Eso tipifica una asimetría. Es todo aumento en la densidad de aspecto que puede ser nodular, pero solo se ve en una proyección. Asimetría global. En esta debemos descartar que no sea debida, que no puede ser debida a alteración en el posicionamiento de la mama durante el estudio. Que no sea por pérdida de peso, por terapia hormonal sustitutiva, por cirugía, por traumatismos o por infección. Tenemos aquí, en comparación, lado derecho y lado izquierdo, vemos la parte superior de la mama derecha con mayor aumento en la densidad en comparación con la mama izquierda en esta proyección mediolateral, y en la craneocaudal también vemos el aumento en la densidad con relación a la mama contralateral. Ocupa aproximadamente un cuadrante, entonces lo llamamos como asimetría global. Asimetría en desarrollo es aquella opacidad en la mama que no estaba antes y aparece en forma reciente en comparación con el estudio previo. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de nódulos benignos. Aquí
tenemos una imagen de un ganglio intramamario, y es aquella imagen ovalada, nodular, pero que en la región central aparece de baja densidad, o sea, de contenido graso, y es categorizada como un nódulo o un ganglio intramamario. El ducto dilatado solitario son aquellas estructuras tubulares retroareolares. Bueno, tenemos ya ubicación de la lesión. ¿Cómo podemos ubicar las lesiones? En las lesiones las vamos a ubicar de acuerdo al pezón, tanto en la proyección cráneo-caudal como en la medio lateral. Ubicamos el pezón y en la cráneo-caudal. Todo aquello que está por fuera del pezón y hacia donde colocamos la marca de localización de la mamografía sería el cuadrante externo, y hacia adentro, pues obviamente el cuadrante interno o medial. En la medio lateral, por encima del pezón y por debajo del pezón, sería superior o inferior. Y de esa forma marcamos el lado de la lesión, si es medio lateral, si es el cuadrante superior interno o cuadrante superior externo o inferior interno o externo, de acuerdo al pezón. Aquí tenemos también marcando de acuerdo a la profundidad de la lesión, que puede ser anterior, medio o posterior. Y aquí vemos un esquema donde diferenciamos pues la localización. Los cuadrantes dividimos como en una esfera del reloj, dividido en partes hacia la mitad, y marcamos si es cuadrante superior externo, interno, o cuadrante inferior externo o interno. Marcamos la lesión con relación al pezón, tomamos la distancia y describimos esa distancia en el informe mamográfico. Y obviamente, por último, comparamos con las mamografías previas. En la ecografía mamaria también vamos a mirar el tipo de estructura de la mama, del tejido de la mama. Vamos a valorar los nódulos, si encontramos calcificación, en caso de que se vean, y casos especiales, y vascularización. Vemos la estructura del tejido mamario, si es homogéneo adiposo, si es homogéneo fibroglandular o si es heterogéneo. El ejemplo B de aquí de la proyección de la imagen, vemos un tejido predominantemente graso con islotes de grasa de tejido adiposo. El C es heterogéneo fibroglandular, homogéneo fibroglandular, y el tercera imagen es heterogéneo. Los nódulos, igual que en la mamografía, en la ecografía también los vamos a denominar de acuerdo a su morfología, si es oval, redonda o irregular. La orientación, que es muy importante, si es paralela a la piel o antiparalela a la piel. Los márgenes, si son circunscritos o no circunscritos, y el patrón ecográfico, si es indefinido, angulado, microlobulado o especulado. Aquí vemos los nódulos y los describimos en forma oval. Este primer nódulo sería un nódulo oval paralelo a la piel y superficial con relación a esta imagen. El segundo ya es más redondeado, pero también paralelo a la piel y está superficial con relación a la piel. Y el tercero, ya los bordes, los contornos son irregulares. Contornos irregulares, y comienza a ser más alto que ancho, o sea, que son señales ya de malignidad. Los tipos de márgenes que son, tenemos los microlobulados, los angulados, tenemos indistintos o espiculados. Tenemos el patrón ecogénico de los nódulos, si es hipoecogénico,
tenemos el ecogénico, cuando es muy de mayor ecogenicidad que el tejido glandular vecino, o el de la misma ecogenicidad, isoecogénico. Y los quistes que son anecoicos. En los quistes es importante determinar para clasificar el quiste su refuerzo acústico posterior, y es aquella imagen de mayor densidad que proyecta de acuerdo a la composición del quiste, el refuerzo acústico posterior. En los nódulos densos, en los nódulos sólidos, muy sólidos, van a tener una sombra acústica posterior, y esa sombra acústica es señal de malignidad, es una señal de malignidad. Tenemos las clasificaciones, son macroclasificaciones, las que podemos ver por ecografía. Las microclasificaciones son muy difíciles de ver o no se visualizan por el método. Ya es una limitación del método. Tenemos que describir si los nódulos presentan o no vascularización y el tipo de vascularización al método Doppler que presenten estos nódulos. Vemos la caracterización de algunos nódulos, en este caso de un ganglio intramamario, donde vemos la periferia que es hipoecogénica con un centro grueso, con un centro ecogénico que corresponde a la parte grasa del nódulo y que tiene un pedículo vascular. Eso sería característico de un ganglio intramamario. Tenemos los nódulos con silicona, que son hiperecogénicos y con sombra en forma llamada así de tormenta de nieve, que es una sombra difusa, mal definida. Los ganglios axilares, describirlos cuando estén con reemplazo de su tejido graso central. Cuando hay pérdida de ese tejido graso central hay que describirlos y hay que solicitar estudios citológicos. Aquí vemos algunos criterios ecográficos de los quistes, si hay engrosamiento en la pared, si hay tabiques, si hay nódulos, si hay vegetaciones, describir esto como un quiste complejo. Entonces, las clasificaciones, ya finalmente, de acuerdo a la charla, vamos a describir la clasificación Virrat. La clasificación 0 indica que el estudio mamográfico fue insuficiente para un diagnóstico y que requiere estudios complementarios. La clasificación 1 y 2 son normales. El 1 es absolutamente normal y el 2 es normal, pero tiene algo que presenta la mamografía que se describe, pero que es un hallazgo típicamente benigno, como por ejemplo una calcificación vascular o calcificaciones puntiformes en la piel o calcificaciones gruesas en patrón de crispeta, de palomitas de maíz, que son típicamente benignas. Entonces las describimos como clasificación Virrat 2. O sea, 1 y 2 son normales. 3. La clasificación 3 es muy probablemente benigno. O sea, tiene un 2% de posibilidades de malignidad, pero el 98% son de probabilidades benignas. La clasificación Virrat 4 tiene 3 subgrupos, A, B y C. La clasificación Virrat A dice que puede ir desde un 3 a un 49% de malignidad, B es del 50 al 89 y C es del 90 al 94% de malignidad. La clasificación Virrat 5 es muy probablemente maligna con una mayor del 95%, y la clasificación Virrat 6 es cuando ya tenemos un diagnóstico de malignidad y estamos haciendo un control. Virrat 0. Tenemos que el estudio es insuficiente para diagnóstico y necesitamos hacer estudios complementarios. ¿Cuándo damos un Virrat 0? Es aquel imagen nodular
de contornos que no los definimos adecuadamente en el estudio mamográfico de contornos oscurecidos y que requerimos un estudio ecográfico para determinar con exactitud el nódulo, para confirmar que ese nódulo, los contornos del nódulo, categorizar mejor esa imagen, o sea, dar un diagnóstico más preciso que con el estudio inicial de mamografía no lo pudimos obtener. Entonces, la clasificación BIRAT 0 es para aclarar el informe y definir con exactitud las características de los nódulos. En caso de que si hay microcalcificaciones, hacer magnificaciones o proyecciones con compresión para determinar con mejor claridad el tejido glandular que estamos presentando. BIRAT 1 es negativo, típicamente benigno, no hay hallazgos que comentar, es absolutamente normal. Aquí tenemos, en este algoritmo, tenemos que es un BIRAT 1, que es negativo. Tenemos una mama con tejido glandular muy denso. No hay hallazgos palpatorios, o sea, en la palpación es negativa, la mama es densa, los hallazgos son densos, los hallazgos son negativos, entonces tenemos un BIRAT 1. Pero si la mama es densa sin hallazgos, pero se palpa, el médico palpa una nodulación, la mamografía es BIRAT 1, pero como está palpando una nodulación, es recomendable hacer una ultrasonografía, una ecografía para determinar a qué corresponde esa nodulación que él está palpando, que no se ve por la mamografía, pero que sí es positiva para la palpación. Aunque la mamografía es BIRAT 1, debe hacerse una ecografía para determinar a qué corresponde esa nodulación que se palpa. Entonces tenemos una mama densa, BIRAT 1, con palpación positiva, se recomienda hacer una ultrasonografía o ecografía. Si la ecografía es negativa, se concluye que el BIRAT continúa siendo 1, BIRAT 1. BIRAT 2. Esta categoría indica que es normal, la mama es normal, pero que hay un hallazgo típicamente benigno. ¿Y cómo es el hallazgo típicamente benigno? Por ejemplo, un ganglio intramamario. Es aquel nódulo de bordes circunscritos con tejido central hipodenso correspondiente a grasa y que es típicamente benigno, considerado un ganglio intramamario. Las calcificaciones típicamente benignas de tutura, las calcificaciones vasculares, las en forma de anillo o las calcificaciones de crispeta o de piel. Son típicamente benignos o en cuanto a calcificaciones. Y los nódulos de grasa, los lipomas, también considerados como típicamente benignos, son clasificación BIRAT 2. Muy bien. Aquí tenemos los quistes de inclusión epidérmico, también clasificados como BIRAT 2. Vamos a el BIRAT 3. BIRAT 3 son hallazgos probablemente benignos, pero hay un porcentaje pequeño del 2% que pudiera llevar a una malignidad. Entonces, pero la clasificación es probablemente benigna. Entonces, un hallazgo colocado en esta categoría debe tener menos de un 2% de riesgo de malignidad. No se espera que cambie durante el intervalo de seguimiento, pero el radiólogo puede establecer su estabilidad. Aquí tenemos, ¿qué clasificamos nosotros como BIRAT 3? Son aquellos nódulos que los vemos inicialmente, primer estudio, de bordes circunscritos, de baja densidad o de densidad intermedia y que no cambian con el estudio, entonces son clasificados como BIRAT 3. Las asimetrías focales que vemos en el estudio mamográfico también son clasificadas como BIRAT 3 o calcificaciones puntiformes agrupadas redondas.
puntiforme o calcificaciones redondas agrupadas, tenemos clasificación VIRAT 3. Las mamas operadas que presentan algún aumento en la densidad y necesitamos controlar, se clasifican como VIRAT 3. También aquí vemos varios ejemplos: imagen nodular oval sólida circunscrita, los quistes que complicados hay que hacerles control, o los pequeños quistes agrupados también hacerles control. ¿En cuánto tiempo? Se hace en 6 meses. Punto. Bueno, tenemos en el algoritmo tenemos el control se hace en 6 meses y solo se hace del lado de la lesión que fue descrita. Y una mamografía bilateral a los 12 meses. Un control posterior en 24 meses y opcional en 36 meses de acuerdo al nódulo a las características de los nódulos. Si a opinión del radiólogo el hallazgo no tiene probabilidad de malignidad, si es típicamente benigno, uno lo puede desescalar y bajar del 3 a VIRAT 2. Ya dependiendo de la experiencia del radiólogo, si el hallazgo justifica una conducta expectante, puede utilizarse un control en menos tiempo o en más tiempo. Pero esto depende mucho ya de la experiencia del radiólogo que está interpretando el estudio. Lo que no podemos hacer es no utilizar la clasificación si el radiólogo no está seguro. No podemos utilizarlo como una clasificación intermedia entre el 2 y 4. Tenemos que tener la claridad suficiente para determinar por qué estamos clasificándolo como VIRAT 3. No debe utilizarse en una mamografía de tamizaje. No debe utilizarse en un examen de diagnóstico si se requieren imágenes adicionales para hacer una evaluación final. Y no usarlo si una lesión VIRAT 3 ha aumentado de tamaño. Si la lesión ha aumentado de tamaño, ya tenemos que recategorizarlo como VIRAT 4. VIRAT 4 ya tenemos, es una anormalidad sospechosa y ahí tenemos varios subgrupos, el subgrupo A, B y C. El subgrupo A, la probabilidad diagnóstica de malignidad es del 2 al 10%, B del 10 al 50% y C del 50 al 95%. El valor predictivo positivo del VIRAT 4A es del 2 al 10%. Son aquellos nódulos ovales de márgenes oscurecidos. Entonces tenemos un nódulo solitario, oval, sólido, palpable, que los márgenes, los contornos no se definen adecuadamente, debe hacerse biopsia. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen nodular de contornos oscurecidos. El VIRAT 4B, con un valor predictivo positivo del 10 al 50%, son nódulos sólidos no circunscritos. Los contornos ya no son circunscritos, los márgenes son indistintos. Tenemos aquellas calcificaciones amorfas y las finas calcificaciones pleomórficas encontradas. Aquí tenemos que este tipo de clasificación también debe acompañarse con biopsia. El VIRAT 4C, con un valor predictivo positivo del 50 al 95%, está dado para aquellas calcificaciones lineales, finas, que pueden bifurcar, o las amorfas agrupadas. Aquí tenemos ejemplos, un nódulo también de márgenes indistintos. El VIRAT 5 es aquel nódulo que tiene contornos espiculados en forma de rayos de sol y es más alto que ancho. Entonces, o en la ecografía y en la
mamografía es aquel nódulo denso, de alta densidad, de contornos espiculados, que se acompaña de engrosamiento y retracción de la piel vecina, que es típicamente maligno por imagen. Entonces se clasifica como BIRAD 5, donde la probabilidad diagnóstica está mayor al 95%. El BIRAD 6 es un BIRAD de seguimiento, donde ya hemos tenido una mamografía y una biopsia positiva de malignidad, y lo que queremos hacer es un control con mamografía. Muy bien, eso es más o menos la revisión que queríamos dar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para solucionar las inquietudes.